de Llena de Vida, la España vaciada. Como siempre, Abilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com. Pues aquí estamos. Buenos días, amigos de Es Diario. Bienvenidos a esta nueva edición del Llena de Vida, la España vaciada, el programa pionero en la lucha contra la despoblación del mundo rural. Y hoy vamos a hablar también con unos pioneros en el estudio del mundo rural, en el estudio exhaustivo del mundo rural, en la toma del pulso del mundo rural, de todo lo que ocurre en el mundo rural. Next Educación, que acaba de presentar en Madrid, en el Senado, su quinto informe sobre la percepción que tenemos y que tienen todos los que están implicados en el mundo rural. ¿Cómo va evolucionando el mundo rural? ¿Se avanza en algo? ¿No se avanza? ¿Se avanza poco, mucho, regular? ¿Dónde van mejor las cosas? ¿Dónde están las cosas muy negras en el mundo rural? Bien, vamos a analizar el quinto estudio sobre la percepción del mundo rural con una persona importante dentro del organigrama de Next Educación, una organización que, como saben, preside Manuel Campo Vidal, al que también hemos entrevistado ya varias veces en el Llena de Vida, la España vaciada. Vamos a hablar de este estudio con Alberto Fandos y también vamos a hablar con una persona que para nosotros es colaborador muy importante en nuestro programa, muy entendido y un gran impulsor del desarrollo inteligente de la ruralidad. Es Raúl Santos, coordinador de Territorio Rural Inteligente, que también está hoy con nosotros. Así que voy a dar la bienvenida a los dos. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Llena de Vida. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer volver a estar aquí y sobre todo compartir algunas inquietudes en un programa muy necesario como este, que al final es dar voz al mundo rural, como también intentamos nosotros hacer a veces, y sobre todo buscar soluciones inteligentes, como hacemos con Raúl. Raúl Santos, querido, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿y cómo estáis? Te veo muy bien de cara y muy sonrojadito, muy bien, ¿eh? Bueno, en Cantabria... Yo creo que estáis teniendo más sol en Cantabria. En Cantabria estáis teniendo más sol este año que en Madrid, ¿eh? Sí, y mi pregunta para los madrileños es, ¿qué se siente cuando 3 meses os paséis lloviendo? No todo lo sé, rato, pero esto ¿vale? es como Galicia, de verdad. Y hoy ha vuelto a llover en estos días últimos, también con la borrasca Nuria. Pensad en positivo. Vais a tener una primavera muy verde, no vais a tener problemas de agua en verano con los pantanos. E incluso a lo mejor os apetece quedaros en Madrid. No, mira, yo si me puedo ir a Comillas, me voy a Comillas. Pero tenemos el chiribiri aquí todo el día metido, todo el día metido en chiribiri. Bueno, es acostumbrarse, no te preocupes. Os digo una cosa, tener piedad para la gente de Huesca, del Valle del Ebro como yo, que somos de secano y ahí no tenemos nada. Y creedme que a la que haya un poquito de agua nos salva medio año, literalmente hablando. Totalmente. Pues si no te llueve a ti, la culpa es de los madrileños que se lo han pedido todo para ellos estos 3 últimos meses. Bueno, el agua es una oportunidad también para el medio rural. Por ejemplo, efectivamente, Alberto, en la cabecera del Tajo, en Sacedón y por ahí, que van a poder hacer otra vez en los embalses de Entrepeñas y Buendía, que están hasta arriba, y ya este verano van a hacer cositas que estaban ahí un poquito paralizadas, de deportes acuáticos y todo este tipo de cuestiones que se pueden hacer con los embalses como están ahora, ¿no? en la cabecera del Tajo. Es un auténtico lujo que también incide mucho en el tema del mundo rural y de la repoblación. Bueno, vamos a hablar del quinto informe. Tenemos también con nosotros a nuestra redactora Adriana Rojas, que nos ha ido resumiendo un poco y fragmentando el informe. Vamos a ver primero, Adriana, buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a ver primero los antecedentes de este estudio sobre la percepción del mundo rural que hace Next Educación. Pues coincidiendo con el 6º aniversario de la revuelta de la España vaciada, Next Education ha presentado en el Senado su quinto estudio sobre la evolución, como has dicho. Este informe, realizado con la Cátedra Estrella Galicia de Desarrollo Rural y el apoyo de la Fundación AXA, analiza los progresos y desafíos del medio rural. Desde 2019, la despoblación ha ganado visibilidad en la agencia política y mediática, impulsando medidas como la creación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la representación parlamentaria de Teruel existe. A pesar de estos avances, el problema persiste y Next Education sigue trabajando en esta formación y difusión
para mostrar una España rural viva. Digo Next Educación, Alberto, porque cuando hemos entrevistado a Manuel Campo Vidal, siempre él nos dice, no, es Next Educación, nada de Next Education, es Next Educación. Y nosotros somos en parte anglosajones, pero también muy españoles. Hacéis ahí un híbrido y siempre, porque yo empecé cuando la primera vez que entrevisté a Manuel le decía Next Education y me decía, no, Next Educación. ¿Cómo podéis, digamos, resumir este quinto informe si tuviéramos que dar así, Alberto, un titular que lo englobara todo? ¿Cuál sería el titular para este quinto estudio? Pues el titular es que la mitad de los líderes rurales percibe avances, pero solo un 10% cree que son significativos. ¿Cuál es la lectura que nosotros vemos? Que efectivamente se perciben avances, prácticamente igual que el año anterior, lo cual en parte está bien, pero sí notamos que gran parte de estos líderes rurales, que por cierto son más de 600 los que hemos entrevistado y consideramos que es una muestra bastante interesante de todas las partes de España, quieren que se avance más rápido. Y entonces, para que esos avances sean más rápidos, porque lógicamente vamos a contrarreloj, pues bueno, hay una serie de demandas, también hay una serie de cuestiones que se cree que se están retrocediendo, también algunas partes positivas de esos avances y, ¿por qué no? Y por empezar por uno que yo creo que es fundamental a raíz también de la entrevista de hoy, y es que el 58% de esos líderes se informa a través de medios de comunicación rurales o medios de comunicación que tienen esa visión y esa sensibilidad con el mundo rural, como puede ser, por supuesto, el programa de hoy. Entonces, de ahí también el reconocimiento a quienes hacemos esa labor informativa. Estuvimos precisamente hablando en un programa la temporada pasada, pues igual hará un año o algo así, del mapa de la comunicación precisamente, que también fue una iniciativa vuestra en Next Educación, ese mapa de la comunicación y esa forma de poner una hoja de ruta sobre lo que es la comunicación centrada en los entornos locales, que muchas veces decimos está en crisis, están desapareciendo los periódicos locales, pero bueno, sí que es verdad que hay muchos otros tipos de medios de comunicación que están muy centrados, ¿no?, en el mundo rural, aunque no sean los periódicos de provincia tradicionales, que lo están pasando mal, efectivamente. Sí, nosotros, bueno, nos sorprendió, nuestra intención era tener un mapeo, porque la verdad es que no había ninguno aquí en España, y nos sorprendió porque encontramos a más de 3.000 medios de comunicación que realizan una cobertura regular del mundo rural. ¿Qué quiere decir esto? Que, hombre, una cadena generalista, pues con todos mis respetos, cuando ocurre lo de la Dana, por supuesto que van a Paiporta. Siempre, normalmente, con desgracias, y por qué no decirlo, eso a veces es publicidad pues no muy positiva para el medio rural. Pero sí hay muchos medios de comunicación, como este donde estamos aquí hablando hoy, o tantos otros, que es muy importante tener ese reconocimiento, porque de la misma manera que creemos que hay unos servicios básicos que son fundamentales, véase, por supuesto, pues la atención médica, las escuelas, incluso los bares, que ahora lo veremos, que es un punto de encuentro muy importante, Raúl asiente, pero los medios de comunicación también, porque en cuanto no hay un medio de comunicación que hable e informe sobre el territorio, ese territorio, de manera directa o indirecta, se apaga. Raúl, decía Alberto en su primera intervención, así como resumiéndolo todo, hablaba de la velocidad en el desarrollo rural. Estaba comentando Adriana en su intervención también todo lo que ha pasado en estos últimos 6 años, desde la revuelta aquella de la España vaciada en el marzo de 2019, estas formaciones políticas que finalmente tampoco han llegado a cuajar, una toma de conciencia que también tuvo mucho que ver con la pandemia y esa moda de lo rural que vino con la pandemia. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Es como una ralentización? ¿Hay un caer hacia abajo? ¿La velocidad se está ralentizando? Yo sé que tú eres pesimista en todo esto. ¿Cuál es el diagnóstico que haces? No, yo no soy pesimista, pero hay tortugas más rápidas, ¿eh? ¿Vale? Pues entonces eres muy pesimista. Claro. No, sí. Pero también las hay más lentas. También podría ser peor, ¿vale? Es decir, yo creo que gracias a vosotros, a programas como el vuestro y a informes como Next Educación o la cátedra que también tiene Next Educación, estas cosas no se mueren, ¿vale? Porque yo lo que estoy viendo es que se está teniendo muy poco en cuenta las necesidades reales de los habitantes del medio rural. Y últimamente se están generando muchas propuestas desde Madrid. O sea, todo esto está cambiando un poquitito. Se está burocratizando un poquitito más lo del reto demográfico que empezó, ¿os acordáis? Después de la pandemia, por así decirlo, en ese momento, y que realmente fue un despertar, ¿no? de que
de que había otra España con muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que eso ya, no te digo que haya caído, pero que todo va mucho más lento y los resultados del informe de Next se ven. Se ven que en 5 años no ha habido unos avances espectaculares, al revés. ¿Cuáles son, Adriana, los objetivos de este informe exhaustivo sobre la percepción que se tiene del mundo rural? Bueno, pues el principal objetivo es saber cómo ha cambiado la percepción sobre la España rural en el último año, y para ello se han recogido 605 opiniones de alcaldes, emprendedores, jóvenes, periodistas y plataformas rurales. Las respuestas obtenidas mediante encuestas anónimas en línea han permitido analizar diferencias de sensibilidad entre los distintos actores del territorio. En comparación con otros estudios, ha habido una mayor participación, lo que refleja un creciente interés en el tema. Una de las conclusiones, Alberto, es que la España rural está pidiendo más velocidad. Comentabas tú al principio, se pide más velocidad, es decir, que haya unos resultados más visibles y más rápidos. Quizá esto que decía Manuel Campo Vidal ya hace un par de años, de que hay que pasar de los diagnósticos a los resultados. Es decir, que se habla mucho y hay cantidad de foros sobre el mundo rural, sobre la España vaciada, pero hay que pasar de las musas a los hechos tangibles, a los resultados, ¿no? Sí, totalmente. Y además nosotros, al hilo de lo que comentáis, abogamos por hablar en positivo. O sea, tú lo estás comentando ahora mismo. Se habla mucho. Antes no se hablaba nada. De repente se hablaba mucho y, por cierto, como le comentaba Raúl, creo que tiene mucha razón y nosotros lo hemos visto en estos 5 años, sobre todo desde la revuelta, donde sí es cierto que desde ese momento quizá las perspectivas fueron demasiado altas, por qué no decirlo, donde se creía que había una varita mágica donde todo se podía solucionar rápidamente y luego vimos que no. La primera pata, que no, fue la conversión de plataformas en partidos políticos. Os digo un dato, más del 50% este año ya se muestra totalmente indiferente al papel que ha jugado esa conversión de plataformas en partidos políticos. Es decir, ¿ha valido para algo? No te saben ni decir. El 54%. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa perspectiva, por ejemplo, que si ya notamos en los primeros años, cuando todavía estaban partidos como Teruel existe en el Congreso, vemos que ha caído totalmente. O sea, se vendió tanto la moto, por así decirlo, en algunas circunstancias, políticas también, por qué no decirlo, que ahora, claro, ahora estamos en la realidad. ¿Que la realidad es que se avanza? Sí, pero se avanza más lento de lo que creemos y más lento de lo que esperamos. Por ejemplo, y también hay otras cosas, que es importante recalcar en ese hablar en positivo, y es que nosotros, por ejemplo, ya no hablamos ni de España vaciada, que es una cuña que es muy negativa, ni de España despoblada, ni de España abandonada, ni casi ni de España dispersa. Nosotros hablamos de España rural viva, porque hay muchas entidades, muchos medios de comunicación y muchos líderes y muchas instituciones que siguen firmes en el territorio, y eso lo sabe la gente. Por ejemplo, los bares, y lo vuelvo a decir. Y las farmacias también, ¿no? ¿Verdad, Alberto? Las farmacias, efectivamente, y la Guardia Civil. Bueno, pues que hay que poner en valor los que también están. Claro. Los bares y las farmacias, para la mayoría de los encuestados, son instituciones que están siempre firmes en el territorio, es decir, que vertebran los territorios. En cambio, son instituciones, por ejemplo, en el caso de las farmacias, que tienen muchísimos problemas para mantenerse en los pequeños municipios, porque no hay una rentabilidad y porque cuesta mucho tener levantada una farmacia en un municipio de 300 habitantes, vamos a poner, ¿no? Entonces, por un lado, se percibe que son fundamentales para vertebrar el territorio, pero al mismo tiempo no se percibe una intervención positiva en favor de este tipo de instituciones. Claro, no, ocurre lo mismo. Permíteme simplemente un apunte y seguro que Raúl nos puede ilustrar más con esto, pero ocurre lo mismo con los medios de comunicación y lo sabéis, lo difícil que es emprender desde el punto de vista comunicativo en cualquier medio de comunicación rural. Pero también ocurre con los bares. Lo que os decía anteriormente, el 78% indica que los bares tienen una importancia esencial para vertebrar el territorio. Con los bares, por poner un ejemplo muy rápido, mi madre es de un pueblo al lado del mío, en la provincia de Huesca, que se llama Zanuy, 120 habitantes aproximadamente. Y allí, ¿qué ocurre? Que hay
bueno, pues hay un bar social que lo que ha tenido que hacer es intervenir el ayuntamiento, porque lógicamente a nivel números es imposible que den, es imposible, y lo están llevando ahora mismo porque nadie los quería llevar, una familia de senegaleses que por cierto cocinan muy bien, que por supuesto, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues que no tienes que pagar el alquiler, que hay gastos de luz, hay gastos corrientes que los asume el ayuntamiento, pero es una forma, como tú muy bien decías, de vertebrar el territorio y de que el pueblo, aunque sean unos pocos, pues tengan un punto de encuentro también informativo y de desarrollo territorial. Claro. Raúl, en el informe también hay un dato que me llama mucho la atención, es que más del 62% de los encuestados considera que hay muy poca coordinación entre las administraciones, que hemos hablado mucho de este tema contigo cuando vais con proyectos a los ayuntamientos, pero los ayuntamientos no saben ni por dónde se andan en algunos casos y no tienen ningún tipo de coordinación pues con la autonomía, con el gobierno nacional, en fin, un auténtico desastre, también a la hora de aprovechar los fondos europeos. De esto hemos hablado ya varias veces. Pero es una percepción que tiene la gente realmente encuestada. No, y es una realidad, porque el problema es que en el medio rural no hay gente, y no hay gente que sepa manejar como ciertas herramientas y que sepa resolver como ciertos problemas, ¿no? Las necesidades de la gente a veces son muy sencillas de resolver, solamente hay que escucharlas. Necesitan casa, necesitan moverse, necesitan ciertas infraestructuras, algo de conectividad, y no te digo que fibra óptica, porque también existen variables como el satélite, que está muy cercano, ¿no? Y eso, créeme que es muy difícil de que las empresas se acerquen al territorio a resolverlas. Tienen que ser los ayuntamientos, las mancomunidades y las comarcas las que lideren ese tema, ¿vale? Y luego, no te digo nada cuando de ahí lo elevas a una diputación. Y no te digo nada, que también existe un problema, cuando lo elevas a un gobierno, ¿vale? Porque, mira, cuando el gobierno no tiene una estrategia definida, ¿vale? Es decir, no hay unas reglas de juego de lo que podemos, necesitamos, queremos y tenemos la posibilidad de hacer, al final la gente se cansa y se genera cierto hastío y cierto cansancio. Si tú vas a tu ayuntamiento y le dices que necesitas una cosa, el ayuntamiento sube arriba a la diputación, se lo dice, no hacen caso, y pasa lo mismo con el gobierno como nacional. Sí. Al final, ¿quién resuelve el problema? A la señora María, que realmente necesitaba, no sé, pues una cachava para poder andar. Que al final a veces, créeme que son cosas que son muy fáciles de solucionar, pero claro, si no nos ponemos a ello, no lo hacemos. Vamos a continuar enseguida con más detalles de este quinto estudio de percepción del mundo rural que ha elaborado Next Educación en una encuesta exhaustiva con todos los agentes implicados en el mundo rural. Enseguida vamos con más datos. Antes, un poquito de publicidad. No lo veo ahora, tenía un macho. En Caja Rural podríamos haberte traído a la Orquesta Armonía. La orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Bueno, precisamente los servicios bancarios son de los que más preocupan ahora que tenemos la publicidad de uno de nuestros patrocinadores, Eurocaja Rural, que precisamente hace de la lucha contra la exclusión financiera uno de sus principales objetivos, abriendo oficinas donde otros cierran, pero los servicios bancarios, Alberto, preocupan mucho y se perciben como que están retrocediendo, porque a diferencia de Eurocaja hay otros bancos que sí que están cerrando oficinas y dan lugar a ese fenómeno de la exclusión financiera, donde hay personas, sobre todo de una edad, pues que no ven forma de hacer sus gestiones bancarias, pero igual ocurre con servicios de comercio y con servicios médicos, que son los tres servicios que más se percibe como en retroceso en los pequeños pueblos. Sí, en torno a un 60% en el caso de las entidades bancarias, y por eso mismo permitidme que incida en lo que decía antes. Hay entidades como Eurocaja Rural, efectivamente, que está firme en el territorio, que sigue apostando por el desarrollo territorial y efectivamente donde unos cierran, ellos abren. Entonces, eso también hay que ponerlo en valor. ¿Por qué? Porque si hay entidades que se quedan, hay entidades que apuestan, probablemente atraigan a otras, o eso queremos pensar. Entonces, eso también es una pata muy importante y para hablar desde el punto de vista positivo, ¿no? Y, por qué no decirlo, también es un chute de energía para la población rural, porque si ve que hay entidades y hay empresas que sí apuestan por el territorio, entonces dicen, ostras, a lo mejor no estamos tan mal,
a lo mejor sí que podemos. Entonces eso es muy interesante. Adriana, tenemos más resultados del quinto estudio sobre la percepción del mundo rural. Justamente, además de los que hemos comentado, se revela que aunque más del 50% de los consultados reconoce mejoras, solo un 10% las considera significativas. Entre estos avances podemos destacar los fondos Next Generation y el programa Conéctate 35 para mejorar el acceso a Internet. Sin embargo, pues persisten algunos de los problemas que hemos dicho, como la falta de empleo, de vivienda y un exceso de burocracia que dificulta el desarrollo de proyectos y la creación de negocios en el medio rural. Claro, Alberto, yo estoy de acuerdo totalmente con esta visión vuestra y nuestra de darle un enfoque positivo al mundo rural, pero la realidad es la que es la que reflejan estas encuestas tan bien elaboradas. Es decir, que solamente el 10%, me parece un dato totalmente brutal, considera que hay algún avance significativo. Solamente el 10% de los encuestados. Eso es, y sobre todo, pues efectivamente se demandan cosas que podríamos decir que son básicas. Porque ¿qué necesita, por ejemplo, un territorio rural para poder desarrollarse? Pues Raúl lo sabe muy bien, pues a lo mejor necesita iniciativa emprendedora, pero es que los emprendedores tienen un montón de trabas. La burocracia que lo habéis comentado, la falta de apoyo para poder llevarlo a cabo y también, ¿por qué no decirlo? Si queremos que vayan jóvenes al mundo rural, porque es lo más importante, nos vamos con un problema que, con todos mis respetos, parece que solo existe en Madrid y en Barcelona, que es la falta de vivienda. Claro. Pero resulta que es el medio rural y tampoco la hay. Y es un tema que, si os dais cuenta, copa los informativos solamente en las grandes urbes. Y eso es algo que es incluso más necesario en el mundo rural. Pero claro, a veces hay trabajo, vale, aunque sea a 15 minutos en coche, bueno, vale, pero hay trabajo, está también en la atención médica, aunque sea 15 minutos, de acuerdo, pero resulta que no hay vivienda. Entonces, si no hay vivienda, ¿qué ocurre? Es un valor muy, muy importante. Y por qué no decirlo también, que es una de las cosas que intentamos también nosotros echar una mano desde el punto de vista de Next Educación, es la formación. Consideramos que hay territorios que, si tuvieran esas claves formativas para poder emprender, para saber comunicar, para poder echar una mano, como hace muy bien y sabe muy bien Raúl, con comunidades energéticas locales, cómo se puede utilizar todo el tema de la energía como aliciente para el desarrollo rural, la digitalización, la reconversión industrial. O sea, todo eso, hay personas que quieren hacerlo, pero que no pueden. Entonces tenemos que ayudarles con esas herramientas. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que nosotros, aunque intentemos dar un mensaje positivo, la realidad es la que es, pero es que precisamente como la realidad es muy dura, si no lanzamos a veces mensajes positivos, probablemente consigamos todo lo contrario. Pero sí, hay que tener también en el suelo, y eso dice este estudio. Es decir, hay avances, sí, pero es que la gente demanda más. Claro. Raúl, estaba haciendo referencia, Alberto, a todos estos temas que vosotros trabajáis mucho, desde Territorio Rural Inteligente, a los servicios médicos, que tenéis ahí varios proyectos, al tema de la vivienda, al tema de las comunidades energéticas, todo este tipo de cuestiones que estamos hablando de ellas continuamente, que llevamos años hablando de ellas. Sin embargo, no avanzan a la velocidad requerida, no avanzan, a pesar de los que os estáis dedicando también a presentar proyectos en los ayuntamientos, que tienen que ser los motores y los que pidan también la financiación en Europa. ¿Cuál es la clave de este bloqueo de este tipo de proyectos? Mira, el año pasado no ejecutamos 2,5 millones de euros en proyectos por falta de voluntad. Muchas veces por falta de voluntad. Porque nosotros somos una gente un poco extraña, que nosotros ya hemos decidido que hacemos todo lo necesario para que el ayuntamiento consiga los fondos, incluso apretándoles la tecla, incluso. Yendo allí y decirle, mira, se hace así, se sube así, porque a veces no hay gente para subir proyectos. Nunca hay gente para adelantar proyectos, ¿vale? Por lo cual, pérdida de oportunidades. Nunca hay gente, muchas veces, para poner de acuerdo a unos cuantos ayuntamientos, para jugar a no hacerse la competencia, sino a buscar esa complementariedad, que es lo inteligente. No es dotar de tecnologías absurdas y proyectos insostenibles que no vas a poder mantener, sino buscar necesidades y sobre todo obtener y desarrollar y plantear esas soluciones que necesita la gente, ¿no? Eso es súper complicado en el medio rural, ¿vale? Has dicho de las comunidades energéticas locales. Hay entidades como EDP, por ejemplo, que tienen proyectos EDP solidarios que financia 100% comunidades energéticas, y nosotros con Repsol también. Y créeme, no hemos conseguido poner una con pasta del IDAE. No hemos conseguido poner una. ¿Por qué? Porque la burocracia en el rural es mucho más grave
y por falta muchas veces de conocimiento y de tiempo que en el medio urbano. ¿Vale? Así absolutamente con todas las cosas que habéis... ¿Por qué los emprendedores no van al medio rural? Mira que hay necesidades en el medio rural, porque es imposible hacer nada, no hay ecosistema, por así decirlo, ¿no? Y fíjate, hay algo que nosotros siempre decimos en positivo, muy en positivo del medio rural, es la calidad de vida, ¿vale? Tú te quedas en un sitio si tú tienes la calidad de vida, si tienes tus funciones básicas esenciales totalmente como recogidas, ¿no? En el medio rural estamos perdiendo calidad de vida porque no somos capaces de generar esas infraestructuras y servicios. Y la gente se va a acabar yendo, por lo cual la gente joven se va. Y llegan los inmigrantes. Pero los inmigrantes no creas que aguantan mucho tiempo, porque también se dan cuenta que si quieren ir de un pueblo a otro y no tienen coche, no hay autobús, y entonces no pueden moverse. Y así con todo lo que queráis poner. Es muy difícil. Nosotros, ahora que parece y lo sabe Alberto y lo sabes tú, que el gobierno de España quiere impulsarlo, nosotros planteamos el proyecto de las comarcas 2020, ¿vale? Y así nos lo compró el gobierno de España, ¿vale? Y lo dijimos en el año 2020, cómo habría que hacer las cosas, ¿no? Bueno, a ver cómo somos capaces de hacer las cosas, porque ya estoy viendo una serie de tambores por ahí que me están contando cómo están haciendo las cosas y digo, por Dios, que no somos una ciudad. Claro. ¿Qué es una comarca para la audiencia de Llena de Vida que de repente haya caído en este concepto? ¿Qué es una comarca 2020, Raúl? Pues una comarca 2020 es el que tienes a 20 minutos, a 20 kilómetros, en un radio de 20 kilómetros o 20 minutos, todas tus necesidades básicas esenciales cubiertas. Claro. ¿Vale? Es decir, la educación, la vivienda, no hablamos del trabajo porque se puede teletrabajar ya, ¿vale? Pero dónde abastecerse, dónde divertirse, dónde provisionarse, esos son comarcas 2020, que nosotros lo llamamos comarcas 2020 porque trabajamos en la zona de Madrid para arriba, donde, sobre todo en el norte, donde 20 minutos de Santander a Comillas es de Santander a Comillas, es lo que trata, que hay una distancia enorme por las curvas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero créeme que es una manera de medir la satisfacción, la calidad de vida y las necesidades muy gráfica, que se entiende enseguida. Porque enseguida ves lo que tienes, lo que no tienes. Y ojo, importantísimo, genera emprendimiento. Porque realmente si tienes gente que te está pidiendo una serie de necesidades, ¿vale? Y no las tienes, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Llamar a los emprendedores para decir, oye, necesito fisioterapias, que no hay, porque la gente se me tiene que ir 40 kilómetros, 50 kilómetros más para allá. Y tengo a 100 personas que lo necesitan. Así con todo. Y eso funciona. Eso no lo inventamos nosotros. Sabéis que sale de Carlos Moreno con el París a 15 minutos. Claro. Pero nosotros lo que hicimos fue adaptarlo al medio rural. Y funciona. Otro de los temas que están más tratados en el estudio, y ya vamos a ir concluyendo, Alberto, es el asunto de los fondos europeos. Me llama la atención que el 46% aproximadamente considera que son muy importantes y el 46% también aproximadamente sabe que han servido de algo o que han sido, digamos, utilizados en su medio rural. Esto todavía es poco, me parece, para la importancia de estos fondos, que son fondos cuantiosos y que hace pocos años se nos presentaban como la gran oportunidad, los fondos Next Generation, como la gran oportunidad de generar un cambio profundo en el mundo rural. Sí, efectivamente, casi la mitad de los encuestados dice que sí ha podido acceder a ellos o conoce a alguna entidad o imagínate pues, su empresa o quien sea que ha podido acceder a ellos, pero de la misma manera la mitad cree que son determinantes, o sea, solo la mitad. Entonces, efectivamente, es un dato bastante pobre, pero aquí permíteme que diga un poco también mi opinión personal, sí. Y es que aquí falta comunicación. Claro. Es que falta comunicación, pero en varias vías. Falta comunicación en la vía institucional, porque, por ejemplo, con el caso del Conéctate 35, más del 90% considera que la brecha digital es uno de los problemas más grandes. Más del 90% considera que la conexión a Internet es determinante, literalmente, para el desarrollo rural, pero no conocen, aunque es un 10% más que el año pasado, el 35% no conoce
la iniciativa de Conéctate 35, que estamos hablando de que puedes tener una conexión, aunque sea básica, a Internet vía satélite, es decir, no hace falta siempre tirar cable. Claro. Es más, no es necesario a veces tirar cable porque no va a llegar, pero es que la gente no lo sabe y es gratuito. Y es que la gente no lo sabe. ¿Qué ocurre con los fondos de recuperación europeos? Pues yo creo que lo mismo por dos vías. La primera vía es la institucional, donde ni los ayuntamientos saben ni cómo pedirlos, ni quizá ni que existen muchas veces, que eso es una de las cosas que comentaba Raúl, pero es que luego la ciudadanía tampoco lo sabe. Porque hay veces que se hacen cosas y tú no sabes que son fondos de recuperación europea. Entonces eso también cala en la percepción. Entonces te da la sensación de que efectivamente no son tan determinantes. Alberto, muchas gracias. Vamos a ir a ya últimas conclusiones, Adriana, sobre el estudio. Últimas conclusiones. Bueno, pues algunas de las conclusiones que vemos es que el estudio confirma que la España rural sigue enfrentando dificultades y se denuncian retrocesos en servicios básicos como comercios, bancos y atención médica, aunque se reconoce la importancia, como habéis dicho, de farmacias, bares y correos como pilares de cada territorio. También se destaca la necesidad de más formación en digitalización, emprendimiento y sostenibilidad, así como una estrategia global para impulsar el desarrollo rural. Hay un dato que me llama la atención ya para terminar. Dice la encuesta que el 92% de los encuestados considera que el mundo urbano no le entiende, o sea, que hay como una barrera muy grande entre lo rural y lo urbano. Yo, en cambio, creo que hay cada vez más un híbrido. La gente ya no es o rural 100% o urbana. Hay muchísimas personas que están a caballo entre los dos mundos, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay cada vez más mezcla entre lo urbano y lo rural, pienso yo. Pero en cambio en la encuesta sostenéis que no hay una percepción en el mundo rural de que la gente del mundo urbano los comprendan. Bueno, lo sostienen los datos, yo no los sostengo, entiéndeme, pero sí, efectivamente. Aquí yo creo que también, bueno, es un poco, considero, fruto de esa percepción no tan positiva por esas... ¿por qué no decirlo? Pues con esas previsiones que se hacían, con esas perspectivas que se montaron hace unos años y que ahora ven que no se reconocen. Entonces, yo creo que también es una forma de expresión de un sentimiento donde cuando dices si lo urbano reconoce a lo rural, creo que también se refieren mucho a nivel institucional. Claro. Es decir, no tanto en si una persona que vive en el mundo urbano reconoce la labor del mundo rural, que también, sino que identifican mucho las grandes urbes con las grandes instituciones que son al final quienes dictaminan el camino a seguir, por así decirlo. Pero efectivamente sí es cierto que, bueno, es un dato además que no baja, O sea, llevamos ya varios años haciéndolo y es bastante lineal esa percepción. Entonces, bueno, también diré una cosa. Lo dijeron en pandemia y yo lo pienso porque soy de pueblo y la verdad es que quienes estamos en esa realidad sí que tenemos más sensibilidad. Y es que eso de que si el pueblo no produce, la ciudad no come, es una verdad, pero como un templo. O sea, como un templo. Eso no es política, eso es realidad. Eso es realidad pura y dura, Raúl, y esto que decía yo también tiene que ver mucho con esto que comentabas tú también, de que no hay una ruralización de las leyes. Quiere decirse que las leyes para el mundo rural se siguen haciendo desde despachos donde no tienen absolutamente ni idea de qué va el mundo rural. Y esto hila también con una conclusión del estudio, que precisamente se destacó mucho en esa presentación en el Senado el día 31 de marzo, que hay un exceso también de prohibiciones dentro del mundo rural y de reglamentaciones, ¿no? Absurdas, ¿no? Vosotros sabéis que tener una visión como romántica como de la vida es muy negativa, ¿vale? Porque la realidad es otra. ¿Vale? Y eso, yo vivo en un pueblo, vosotros lo sabéis, tengo como 500 habitantes, aquí estoy viendo las vacas justamente enfrente como de mi puerta, y las necesidades son siempre otras, pero es que está prohibido todo, ya, es que está absolutamente prohibido todo, y fíjate, mira que he intentado no ser muy crítico con el gobierno nacional, pero es que creo que se están confundiendo de foco, ¿vale? Seguramente con la mejor intención, ¿vale? Con la intención de generar unas reglas del juego básicas sobre las cuales crecer. Pero yo creo que había que preguntárselas a la gente que vive en el medio rural.
¿vale? No me vale que me las monte un político o un funcionario que va a Segovia, ¿vale? A tomarse un cocido y piensa que ya que está el medio rural y sabe del medio rural. No. Claro. Vente, habla con la gente, escucha sus necesidades y ellos escuchándole, te van a decir exactamente lo que necesitas. Pues Alberto Fandós, gracias por haber estado con nosotros explicándonos a fondo este informe sobre la percepción del mundo rural, 5º informe ya de Next Educación. Gracias y hasta la próxima, Alberto. Muchas gracias y nos vemos cuando queráis, al menos el año que viene. Eso espero. Raúl, gracias por haber estado con nosotros, que te veo muy bien y muy sonrojado y muy bien, ¿eh? Sí, es esta primavera que tenemos aquí, ya sabes. La primavera en Cantabria tiene un color especial. Diferente. A ver si subo para allá, me caché. Bueno. Aquí eso estamos esperando. Raúl, gracias. Y Revilla también, ¿eh? Y Revilla también está esperando. Uy, Revilla. Que luego se pone a llorar, hombre, que no. No, pero era por la emoción, ¿vale? Era por la emoción. Bueno, gracias, ¿eh? Que tengáis muy buen día. Igualmente a vosotros. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Un café cortado, por favor. Lo siento, solo tenemos café con leche. ¿Solo café con leche? ¿Entonces no puedo elegir? No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa. Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Bueno, pues tenemos noticias de Eurocaja Rural. Como cada semana, Eurocaja Rural ha presentado en el 19 Foro de Empleo de la Universidad de Castilla-La Mancha 3E, organizado en el campus de Albacete, su programa de prácticas y un amplio abanico de oportunidades laborales y profesionales para los perfiles de las diversas especialidades formativas de esta universidad, dando a los estudiantes interesados la opción de pasar a formar parte de su red de oficinas también como agentes financieros. Este evento ofrece a las empresas interesadas la oportunidad de acceder a un capital humano altamente cualificado, esencial para enfrentar los desafíos de un mercado cada vez más universalizado y afectado por los rápidos avances tecnológicos. Y también les cuento que Eurocaja Rural y la Federación Empresarial Toledana han renovado su compromiso de colaboración con el objetivo de fortalecer el sector empresarial en la provincia de Toledo. Esta alianza estratégica de cooperación permitirá fomentar el desarrollo empresarial y estimular su competitividad a través de la puesta en marcha de acciones profesionales que llevará a cabo FEDETO con sus empresas y autónomos asociados. Entre las iniciativas que promoverá FEDETO se encuentra la realización de jornadas formativas e informativas y encuentros empresariales sectoriales, entre otras muchas acciones. Amigos de Llena de Vida. Amigos de Llena de Vida, gracias a Adriana Rojas, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti. Contándonos las cosas de este quinto informe ya de la percepción del mundo rural. Bueno, pues esto es lo que hace falta, que gente de distintos ámbitos, en este caso los de Next Educación, esa organización de Manuel Campo Vidal, nosotros también desde nuestra pequeña contribución en el mundo de la comunicación, todos nos impliquemos para empujar este nuevo mundo rural que está intentando nacer para que no muera sobre las bases de lo que había, pero con nuevas perspectivas, con nuevas ideas y con nuevos proyectos de gente con emprendimiento y con nuevas ideas en el mundo rural de hoy, de 2025, que es lo que realmente nos interesa en Llena de Vida. Así que seguiremos indagando cositas y hasta la semana que viene. Pásenlo bien. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com.